Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarlos y Tatiana Pérez finaliza la semana y seguimos contándoles acerca de los hechos que son noticia desde el análisis de la coyuntura. Así que comenzamos este recorrido desde este momento y en la próxima hora con titulares. Es noticia Colombia, esta es una noticia entre otras cosas en clave electoral. Un país que este domingo escoge a sus representantes a la Cámara y Senado. El violento panorama político es protagonista en una elección considerada clave para el desenlace de las presidenciales del próximo mayo. Tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Cuba. Este domingo el pueblo elegirá a sus representantes en dos instancias de gobierno. Se trata de miembros de la Asamblea Provincial y 605 miembros del Parlamento. ¿Qué significa este hecho para una nación que asume cambios económicos y que sufre un bloqueo de más de medio siglo? Tenemos el análisis. Y tercer tema que es noticia, Rusia. El próximo 18 de marzo el pueblo elige a su nuevo presidente. Más del 79% de la ciudadanía está lista para participar. Esto lo ha dicho muy recientemente un sondeo del Centro Nacional de Estudios de la Opinión Pública. Vladimir Putin es el líder indiscutible de la contienda. También lo dicen las encuestas. Tenemos el análisis. Es noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, este domingo se realizan elecciones legislativas en esta nación andina. Serán electos los miembros al Senado y Cámara de Representantes. Las encuestas muestran proyecciones de cómo quedaría conformado políticamente el Congreso. A pesar que el país vive un proceso de paz, un proceso de implementación de paz, en ese contexto político la violencia lamentablemente ha sido protagonista. Vamos a revisar ese panorama. Los colombianos se preparan para elegir el próximo domingo a las autoridades que por 4 años los representarán en el Congreso. Serán 108 senadores y 172 representantes a la Cámara. Empresas encuestadoras han dado algunos pronósticos de cómo quedaría conformado el Senado. La firma Cifras y Conceptos publicó sus proyecciones. El Partido Liberal obtendría de 12 a 16 curules, el Partido Conservador de 15 a 18. Centro Democrático de 19 a 24, Cambio Radical de 14 a 18, el Partido de la U de 14 a 17 y Alianza Verde de 5 a 8 curules. La mayor novedad en estas elecciones legislativas es la presencia del partido FARC. Producto del acuerdo de paz entre el gobierno y el grupo insurgente, ahora desde la oposición tendrá automáticamente 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes. Iván Márquez, Jorge Torres, Victoria Simanca, Julián Cubillos y Criselda Lobo asumirían los puestos en el Senado. Otro hecho que destaca en esta contienda es la tregua unilateral de la guerrilla del ELN en todo el país. Comienza este viernes y termina el próximo martes 13 de marzo. Aunque esta decisión del grupo insurgente genera un escenario de tranquilidad en sus zonas de influencia, Colombia vive un momento de altos niveles de violencia política. Excombatientes de las FARC, líderes sociales asesinados y ataques a candidatos de izquierda marcan esta primera etapa electoral. A esto se le suma un problema estructural. Grupos económicos y familias políticas de siempre que buscan mantener sus cuotas de poder a como dé lugar. Esta conclusión se desprende de una reciente investigación de la Fundación Paz y Reconciliación sobre las castas más poderosas en varias regiones del país. Una de ellas es la familia Suárez Mira, en el municipio de Bello, Antioquia. Según el informe, los Suárez Mira han impuesto una dictadura de corrupción y han utilizado a grupos paramilitares para mantenerse en el poder. Agrega que durante 20 años han desangrado ese municipio. Luego de publicar el informe, el director de la mencionada fundación, Ariel Ávila, recibió una llamada con amenazas de muerte. Pese a este panorama, distintas organizaciones, entre ellas la Misión de Observación Electoral de Colombia, llama a votar con conciencia por un país que lo necesita. José Manuel Jiménez es nuestro corresponsal en Bogotá. Con él conversamos a esta hora. José Manuel, quedan solamente 2 días para que esta encuesta definitiva
identifique cómo queda también el mapa político en Cámara de Representantes y en el Senado. ¿Qué dicen las autoridades electorales? ¿Cómo están preparados para asumirlo? Tatiana, televidentes, buenas noches. Efectivamente, el panorama de cara a sacar adelante los diferentes proyectos de reformas estructurales en el país se ve algo complicado, teniendo en cuenta si las mayorías del Congreso pertenecen a esa casta política que veíamos en la nota anterior. También la dificultad de los sectores sociales para poder llegar a esos cargos de elección popular que han sido marcados durante esta campaña por las constantes violencias, agresiones e insultos de que han sido víctimas, por ejemplo, la campaña de las FARC y la campaña del doctor Gustavo Petro. Tatiana, esas reformas estructurales están corriendo peligro, dicen los analistas, porque el sector que no está de acuerdo con sacar adelante el proceso de paz sería una verdadera talanquera para el desarrollo y la normalización del acuerdo de paz con el que se llegó con las FARC, Tatiana. Y en medio de todo ello, ¿qué dice la gente? ¿Se percibe, José Manuel, en las calles, por lo menos en la capital, en Bogotá, ese ambiente electoral? Obviamente, ya durante esta jornada se habla de ese silencio electoral, de pensar, de sentarse a reflexionar por quién se va a votar, pero ¿se ha sentido el ambiente electoral? Bueno, Tatiana, en ese sentido, en la capital de Bogotá, la verdad el ambiente electoral ha estado muy apagado. El bogotano por lo general en este tipo de contiendas no vive las elecciones como si fuera una fiesta, y hay bastantes dudas dentro de los ciudadanos. Hemos podido percibirlo personalmente hablando con algunos ciudadanos durante estos días, y hay bastantes dudas sobre a quién elegir y sobre qué tipo de país realmente desean los colombianos. Hay muchos candidatos y eso también, hay muchos candidatos por escoger. Son 268 congresistas los que se van a elegir, pero los candidatos que se han presentado en su totalidad son más de 2.700 candidatos, y el tarjetón que se va a utilizar para esta ocasión es bastante complejo de analizar para los ciudadanos. Entonces eso no colabora. También no colabora el que no haya habido un debate político real dentro de esta campaña, sino que se haya centrado, como lo dije anteriormente, a las agresiones verbales, a las agresiones en las plazas públicas. Eso copó, digamos que en su gran mayoría, el ámbito político y no le dio espacio al debate. Gracias, José Manuel. Ese es el panorama entonces de cara a las elecciones legislativas y que generan tanta expectativa porque, como lo dicen tantos expertos en Colombia, pareciese que es la primera vuelta de cara a las presidenciales. Eso lo que identifica es que ese mapa político puede definir en gran medida qué pasará, cuál será el escenario político de cara a la primera vuelta, que será el próximo mes de mayo en esta nación andina. Gracias entonces a José Manuel. Vamos de esta manera a hacer una pausa muy breve. Antes de ello tenemos información en nuestra pantalla. ELN inicia cese al fuego previo a elecciones legislativas. De esto se los hemos estado contando y lo sintetizamos, lo referenciamos. Desde este 9 de marzo hasta el 13 de marzo, el ELN realiza un cese de operaciones militares ofensivas como muestra de respeto a los electores convocados para este domingo. Así fue como lo anunciaron. Quiero preguntarle a la producción si lo podemos mostrar. Bueno, mientras tanto les sigo leyendo. Hay un comunicado del ELN donde dice que ese cese de operaciones militares ofensivas será entre 9 y 13 de marzo de cara a las elecciones como una muestra de respeto a las colombianas y colombianos que van a depositar su voto. Hay más información en www.telesurtv.net. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia Cuba, recuerden que hablamos hoy en Noticia en clave electoral. Este domingo, el pueblo elige a sus representantes en 2 instancias de gobierno. Se trata de miembros de las asambleas provinciales y 605 miembros del Parlamento. ¿Qué significa este proceso para una nación que asume cambios y actualiza su sistema económico y que sufre un bloqueo de más de medio siglo? Lo analizamos al volver en el Noticia.
Noticia Cuba, este domingo esta nación elegirá sus representantes en 2 instancias de gobierno. Se trata de miembros de las asambleas provinciales y 605 miembros del Parlamento. Este proceso se da en medio de la actualización del modelo económico de la isla y de un bloqueo económico, financiero, comercial de más de medio siglo. Como resultado de la primera etapa del proceso electoral, quedaron constituidas las asambleas municipales del Poder Popular, instancia que tuvo la responsabilidad de aprobar o no cada uno de los precandidatos propuestos por la Comisión Nacional de Candidatura. Este 11 de marzo, los electores cubanos deberán decidir con su voto quiénes serán los 11.265 delegados que integrarán las asambleas provinciales y los 605 miembros del Parlamento. En un país donde el partido no propone, nomina ni promueve a ningún candidato, el 50% de quienes integran las boletas eleccionarias fueron seleccionados por sus vecinos en la comunidad y el otro 50% son representantes de los diferentes sectores sociales. Los delegados electos a integrar las asambleas provinciales del Poder Popular constituirán esta instancia del gobierno el próximo 25 de marzo. El calendario electoral cubano concluirá el 19 de abril con la integración de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Los parlamentarios elegirán en ese encuentro constitutivo al presidente del país y a los miembros de su Consejo de Estado. ¿Cuál es el ambiente en esta nación caribeña, la mayor de las Antillas? De eso hablamos con Alien Fernández desde La Habana. Alien, buenas noches, adelante. ¿Cómo se preparan autoridades, pueblo cubano, para este domingo? Hola Tatiana, muy buenas noches. Bueno, como tú adelantabas, se está prácticamente listo el país para estos comicios del próximo domingo 11 de marzo. Y algo también importante a destacar es el hecho de que estarían participando en estos comicios más de 200.000 autoridades electorales, pero que de alguna manera esas autoridades también representan a la sociedad civil cubana. Es algo que a veces no se pone mucho en contexto y parece desconectados ese árbitro electoral con las personas de a pie, con los ciudadanos cubanos, con los que estarían de alguna manera votando. Lo que han dicho las autoridades es que todo está prácticamente dispuesto para estas elecciones generales donde se estarán eligiendo los delegados provinciales y diputados. Tatiana, solamente quedan cuestiones que se van haciendo ya cuando quedan pocas horas para la jornada electoral. Por ejemplo, el traslado de las boletas a cada uno de los 24.000 colegios que estarían funcionando en todo el país. Eso se ha estado haciendo durante la jornada de hoy, va a continuar durante la jornada de mañana a sábado, también ya disponiendo cada uno de los colegios de votación. Hay que recordar que estos colegios se activan en instituciones públicas que tienen otras funciones, por ejemplo, consultorios médicos, escuelas, establecimientos de comercio, y es unas horas antes de las elecciones que se disponen estos centros, que se habilitan ya concretamente. También algo importante es que ha concluido ya durante la jornada de hoy el recorrido que han estado haciendo los candidatos a delegados provinciales y a diputados a la Asamblea Nacional, recorridos por la comunidad, por comunidades del país, para conocer las inquietudes, las preocupaciones, para dialogar con los ciudadanos sobre las expectativas que tienen ellos con este nuevo periodo de la Asamblea Nacional, con este nuevo mandato de los diputados, que está llamado, por supuesto, a representar los intereses de la mayoría de los cubanos. Tatiana. ¿Cuáles son los principales debates que se ha escuchado desde las calles? Hemos presentado en la nota, por ejemplo, que en el marco del contexto histórico del bloqueo, sin duda que pesa en un proceso de elecciones tan importante como este, desde la perspectiva de la gente, ¿qué se dice? Bueno, Tatiana, algo sin lugar a dudas que, digamos, ocupa el centro del debate en cuanto al proceso electoral, a este proceso electoral cubano, sin lugar a dudas, es la decisión del presidente Raúl Castro de no ser reelecto. Se trata de una figura que, junto al comandante Fidel Castro, al líder histórico de la Revolución Cubana, representan una generación que hizo triunfar la Revolución cubana en 1959 y trajo políticas de inclusión social, de independencia, de enfrentamiento a aquellos que querían socavar la autonomía del país. Y por supuesto que el hecho de que no sea presidente alguien de la generación histórica genera muchísima expectativa
expectativa, y eso también al interior de sectores como los académicos, los sectores que agrupan a los intelectuales, genera también un gran debate, porque ese nuevo presidente, ese nuevo gobierno, que ya no tendría los méritos de la generación histórica que se ha formado con la propia Revolución Cubana, pues tendría que encontrar nuevos mecanismos para alcanzar el consenso político del país en un mapa, en un país diverso, plural, donde hay diversidad de criterios y opiniones, y eso es por supuesto un gran desafío, y será también una refrendación de ese proyecto revolucionario lo que ocurrirá el próximo 11 de marzo en las urnas, cuando los cubanos estén eligiendo el poder legislativo tanto regional como nacional. Tatiana. Importantísimas claves este proceso de elecciones. Alguien, gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a seguir ofreciéndoles contexto, porque así, de esa manera como lo ven ustedes, Cuba asume una fiesta electoral en la que solo el pueblo elige este destino. Vamos a revisar todo este contexto, más detalles importantes. Cuba, una isla conocida históricamente por los ataques de distintos gobiernos estadounidenses, elige este domingo 11 de marzo a los delegados a las asambleas provinciales y a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ellos serán los encargados de elegir al nuevo presidente de la isla y, por tanto, al presidente del Consejo de Estado y jefe de gobierno. Mientras las asambleas municipales trabajan por sus candidatos a diputados para la Asamblea Nacional, el conjunto del país se enfrenta al reto de un embargo económico, financiero y comercial, reforzado por el gobierno de Donald Trump. Un bloqueo que busca cortar el flujo de dinero que llega al gobierno, pero que golpea fuertemente la economía de la isla y perjudica directamente al pueblo cubano. El rumbo que ha de tomar el país en su intento de perfeccionar el socialismo supone el desafío de nuevos gobernantes frente a políticas del mandatario estadounidense, cuyas decisiones han promovido el deterioro de las relaciones bilaterales y han revertido el avance alcanzado bajo el gobierno de Barack Obama. Prohibición de transacciones financieras y comerciales, limitaciones al turismo para la circulación de divisas, denegación de licencias para artículos de exportación e importación, desunión en la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de personas son tan solo algunas de las medidas retomadas por Trump en contra del gobierno de Cuba. A pesar de los efectos negativos que muestra el enfriamiento de sus relaciones, el gobierno de Trump persiste en una retórica anclada en la Guerra Fría. No obstante, el gobierno cubano asegura que este revés, que también afecta al país norteamericano, no detiene la lucha de la isla en la apuesta por la diversificación de sus vínculos económicos internacionales, ni su labor de atraer inversión extranjera, dirigidos a proyectos en beneficios de la agenda social. Estamos a punto de pasar al análisis, pero antes de ello quiero contarles de algo importante. Lo tenemos en nuestra multiplataforma para el análisis, así lo sumamos. Cuba denuncia provocación extranjera en víspera de elecciones. El Ministerio de Exteriores de Cuba denunció este viernes provocaciones extranjeras que buscan interferir en asuntos del país, generar inestabilidad y afectar relaciones diplomáticas de la nación caribeña con otros estados previo a las elecciones de este 11 de marzo. Según una declaración de la Cancillería, con el financiamiento y apoyo de la contrarrevolución externa, utilizando como instrumento un grupúsculo ilegal anticubano, se organizó la entrega del premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida, para desestabilizar la isla. Las declaraciones de la Cancillería cubana se dan tras la visita a la isla de los expresidentes de Colombia y Bolivia, Andrés Pastrana y Jorge Quiroga, respectivamente, quienes viajaron a La Habana pese a que no eran considerados gratos. Resaltó el gobierno de la isla que a través de una estrategia de comunicación, medios internacionales buscaban montar un espectáculo con el fin de dañar el sano desenvolvimiento de las elecciones. El gobierno cubano explicó que desde el exterior se realizó una operación que contó con el financiamiento y apoyo de organizaciones internacionales como la Iniciativa Democrática de España y las Américas IDEA, la Fundación para la Democracia Panamericana, la Fundación Memoria de las Víctimas del Comunismo y la participación del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro. Tenemos ahí esa información, reiteramos que de esta manera sumamos al análisis. Para ello nos acompaña Yailin Horta, ella es periodista, directora del periódico Granma desde La Habana, Cuba. Hola Yailin, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un saludo para usted y también para todos los seguidores de Telesur. Muchas gracias. ¿Usted qué le dice a quien nos está viendo en este momento a través de la pantalla de Telesur en América Latina y el mundo, donde están absolutamente convencidos y lo aseguran que en Cuba no hay elecciones?
Bueno, que estarían entonces reduciendo a Cuba a un estereotipo y estarían también reduciendo a Cuba a una matriz de opinión que es totalmente manipuladora y que se ajusta a toda una mirada distorsionada de la realidad de esta isla que han tratado de manipular y que gracias a Telesur tenemos la oportunidad de mostrar en toda su anchura y en toda su verdad. Yailin, ¿qué se debate en este momento? Parte de lo que le preguntaba también a nuestro corresponsal, a Alien. Como en otras naciones que los candidatos, porque se ha convertido realmente en un hecho lamentable y frecuente, se atacan los unos a los otros. Eso es, parece que un síndrome, si se quiere, en estas naciones, sobre todo cuando lo vemos en este 2018, año de elecciones en América Latina. ¿Cómo se vive este proceso en Cuba? Bueno, en Cuba es un proceso singular, auténtico y además estamos hablando de un proceso de pueblo. Estamos hablando de un escenario que se da con mucha tranquilidad ciudadana, con mucha seguridad. Más de 8 millones de cubanos estaremos este domingo en las urnas, por supuesto, en defensa de la soberanía y también con la responsabilidad cívica y ciudadana que significa votar. Son elecciones generales, estarán seleccionándose, votándose los 305 diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular y también más de 1.200 candidatos a las asambleas provinciales del Poder Popular, que son, Tatiana, representantes del pueblo. Acá no se dan ejercicios de politiquería ni actos de demagogia, es un proceso genuino donde tiene en sus bases a las fuerzas populares de la nación, las bases de la revolución, que eligen soberanamente a quienes van a ser sus representantes en estos escenarios de decisión del pueblo. Desde los aspirantes, desde las candidaturas de estos hombres y mujeres, ¿cuál es la característica, cuál es el perfil? Hemos escuchado que aparece a partir de este momento la renovación para la continuidad del modelo socialista. ¿Cómo se caracteriza esto? Bueno, tenemos que hablar de la representación. ¿Quiénes son esos 305 candidatos a diputados? En su composición, más del 13% son jóvenes menores, bueno, hasta 35 años de edad, pero el promedio de edad de la candidatura a la Asamblea Nacional es de 49 años, aunque a mí no me gusta hablar de la juventud, de una edad, sino de un estado del alma, sino mire ahí mismo a nuestro presidente Raúl Castro, que es la expresión de ese estado emocional con las ideas inquietas, irreverentes y rebeldes de la juventud, que está todo el tiempo pensando en cómo construir un mejor país. Y eso yo creo que es el espíritu que tienen las personas en las cuales el pueblo ha confiado para elegirlos a candidatos a la Asamblea Nacional. Es la responsabilidad compartida de pensar un país, proyectarlo, diseñarlo y además también ejercer el control popular sobre ese proyecto de desarrollo de la nación que está prefijado en un plan de desarrollo hasta el año 2030. Pero Tatiana, yo hablaría también de la responsabilidad que tienen estos candidatos a la Asamblea Nacional de seguir apostando por la unidad de la nación en un contexto latinoamericano donde vemos que se apuesta tanto a la judicialización de la política y donde estamos viendo como señales preocupantes que los parlamentos están enfocados en el derrocamiento de los presidentes legítimamente electos. Entonces Cuba también tiene la responsabilidad de no creer que está aislado de ese escenario de manipulaciones, de confrontación. Por lo tanto, hay una responsabilidad muy grande en función de defender los destinos de la revolución cubana desde su parlamento. Esa es otra de las responsabilidades ciudadanas, cívicas y también históricas que tienen los elegidos a candidatos a la Asamblea Nacional que estarán este 11 de marzo de cara a las urnas. ¿Qué peso tiene desde lo simbólico y por supuesto desde lo político que el presidente Raúl Castro decida no presentarse a la reelección? Bueno, imagínate, yo creo que estamos hablando de un momento histórico. Hay quien ha puesto los enemigos han puesto toda su atención en ese elemento. Estamos hablando de que nuestro presidente sigue como primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Hay que recordar el artículo 5 de la Constitución cubana, donde se reconoce al partido como
fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Pero también el nuevo presidente tendrá una responsabilidad extraordinaria y bueno, estamos por ver quién será esa persona elegida por nuestro Parlamento. Y hay que hablar de un momento que no marcará un parteaguas, no un antes y un después, porque Raúl tanto como Fidel se han preocupado por también dejar las bases bien sólidas del proceso y proyectada, por supuesto, la continuidad, una continuidad que no solo se expresa en la responsabilidad del presidente de la nación, sino en la responsabilidad compartida que tiene todo el pueblo en la defensa de su país, de su soberanía y, por supuesto, también de las lógicas de justicia social que defendemos. Yailin, me queda una pregunta por hacerte. Tiene que ver con esta denuncia a través de un comunicado que hace el Ministerio de Cuba, este premio que lleva por nombre Osvaldo Payá, Libertad y Vida, premio que sería otorgado a 2 expresidentes. Lamentablemente, me dice nuestro equipo de producción, que se ha perdido la comunicación con nuestra invitada. Vamos a compartir de nuevo la información que teníamos. Le pido a la producción que insistamos en esta comunicación porque es importante finalizar en este contexto esta entrevista. Fíjense ustedes que lo teníamos, además de que lo tenemos en nuestra mesa, la Cancillería cubana a través de Cuba Minrex, a través del Twitter también lo dijo, a través de varios tweets lo dejó bastante claro. Pretendían Andrés Pastrana y Tuto Quiroga participar en provocación anticubana, a pesar de saber bien y ser advertidos de que no serían bienvenidos en Cuba. Por tanto, basados en leyes cubanas y normas internacionales, no se les permitió el ingreso al país. Aquí lo tenemos, lo ampliamos para ustedes. El gobierno cubano explicó, esto es parte del comunicado, que desde el exterior se realizaba esta operación que contó con el financiamiento y apoyo de organizaciones internacionales. Y ahí claramente la denuncia. Citaban a algunas: la Iniciativa Democrática de España y las Américas, la Fundación para la Democracia Panamericana, la Fundación Memoria de las Víctimas del Comunismo y la participación del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. De nuevo con nuestra invitada, hemos restablecido la comunicación. De nuevo voy con la pregunta. Qué bueno que estás con nosotros. Un gusto nuevamente estar junto a ustedes. Igualmente, el gusto es nuestro para el equipo técnico y periodístico de Noticia. Te planteaba la pregunta, en este contexto de elecciones, ahí está la denuncia del Ministerio de Exteriores de la isla. ¿Cuál es tu visión al respecto sobre esta visita de expresidentes de la derecha y la extrema derecha? Para el caso, por ejemplo, colombiano, Andrés Pastrana, bueno, fue el protagonista que daba inicio, por ejemplo, al Plan Colombia, solamente por recordar algo que nos dejó, que hoy continúa en Colombia. Bueno, Tatiana, yo creo que ahí en la denuncia que hace con toda la contundencia nuestra Cancillería se resume también el espíritu del pueblo cubano y la postura que tiene también quienes defendemos a nuestro país. Hay que hablar de un acto más de manipulación, hay que hablar de una injerencia en las dinámicas de nuestro país, en la soberanía de nuestra nación, y estamos hablando de otra construcción, de una farsa, de toda una manipulación que fracasó. Obviamente las autoridades cubanas, en uso legítimo de nuestras regulaciones, detuvimos ese acto que pretendía de alguna manera violentar la tranquilidad ciudadana y que obedece a un guión que imaginamos esté prefabricado en Washington, Tatiana. Así están las cosas. En este contexto se da entonces este proceso de elecciones legislativas en Cuba. Yailin, gracias, buenas noches, buen fin de semana. Lo propio para ustedes, gracias a ustedes. Gracias a usted. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de En Noticia. Al volver, En Noticia Rusia, todo este programa es noticia de principio a fin en clave electoral. Importante lo que pasará el próximo 18 de mayo. El pueblo elige a su nuevo presidente. Más del 79% de la ciudadanía está lista para participar según un sondeo del Centro Nacional de Estudios de la Opinión Pública. El presidente Putin es líder indiscutible de la contienda, también lo dicen las encuestas. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en En Noticia.
Es noticia Rusia. Quedan 2 semanas para que los rusos elijan a quién será su presidente en los próximos 6 años. El actual presidente Vladimir Putin busca su 4º mandato y encabeza las encuestas. La primera ronda de las elecciones presidenciales de Rusia está prevista para el domingo 18 de marzo. En caso de que ningún candidato logre una mayoría absoluta de los votos, es decir, más del 50%, tendrá lugar una segunda vuelta el 8 de abril. El actual presidente ruso Vladimir Putin es uno de los 8 candidatos que disputarán el sillón presidencial. Según el Centro Ruso de Estudio de la Opinión Pública, alcanza el 69,7% de intención de voto. Le sigue el empresario Pavel Grudinin, del Partido Comunista, con el 7,1%. El veterano político Vladimir Zhirinovsky, del Partido Liberal Demócrata, con el 5,6%. La presentadora de televisión Ksenia Sobchak, de Iniciativa Ciudadana, con el 1,1%. Grigory Yavlinsky de Yabloko, con el 1,0%. Boris Titov, del Partido del Crecimiento, y el líder del Partido Comunista, Maxim Suraikin, ambos con el 0,3%. Y el exdiputado Sergei Baburin, por Unión Popular de Rusia, con el 0,2%. Tras 15 años en el poder, Putin es uno de los líderes mundiales con mayor tasa de popularidad entre la población. Algunos parlamentarios rusos atribuyen este hecho a la estabilidad de la sociedad. Nadie lo hará por nosotros, y si lo hacemos, la próxima década y todo el siglo XXI estarán marcados por nuestras brillantes victorias. Su evidente popularidad tiene mucho que ver con la erradicación del terrorismo y restauración de los poderes públicos en la nación euroasiática, además de lograr la reunificación de Crimea y no dejar que el caos nacional estallara con el escenario de las revoluciones naranjas. Con una mirada más internacional, Putin se ha encargado de empujar a Rusia a ser una superpotencia. El país se ha convertido en uno de los líderes económicos mundiales, a pesar de las sanciones de Occidente, que no consiguieron ponerlo de rodillas. También se ha hecho ver ante el imperio estadounidense como una figura superior en términos militares. Simultáneamente, Putin puso la mirada en la construcción de un mundo multipolar y de allí nace el Grupo BRICS, el acercamiento con América Latina y la estratégica asociación con China. Es importante revisarlo en 2 vías, en la política doméstica, en la política internacional, en esa llamada geopolítica. Desde esa perspectiva va el análisis en esta clave electoral. Para ello nos ayuda Ernesto Carmona, doctor en Relaciones Internacionales, analista político internacional, nos acompaña desde la capital mexicana, desde el DF. Ernesto, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana. Primero quiero preguntarte por los contendientes, los más próximos a Vladimir Putin. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el empresario? ¿Qué tantas posibilidades tendría en caso tal de que las encuestas se equivoquen? Porque también hemos visto que, por lo menos en América Latina, muchos se han equivocado. Sí, bueno, quizá podríamos hablar de una aproximación si estuviéramos hablando de un margen mucho más corto de ventaja del presidente ruso. Pero estamos hablando de que por lo menos las encuestas hasta ahorita y prácticamente en medios nacionales e internacionales se le da una ventaja a Vladimir Putin, pues prácticamente arrolladora, es decir, ni siquiera hay posibilidades de que alguien dispute el poder de manera significativa. Están hablando del 78%, si hablamos de un error natural de las encuestas, quizás 75%, y como bien han fallado, aunque no con esos márgenes. Sí podríamos ver a lo mejor un 60% del electorado votando por Vladimir Putin, tomando en cuenta que la mayoría de los opositores representan a sectores pues un poco reducidos, o por lo menos que no necesariamente están fuera del espectro del partido que lleva el presidente ruso ahora. Entonces, muchos de los grupos que están empresarios, liberales, incluso esta candidata que es una hija de un antiguo aliado de Putin, pues tienen la mayoría del espacio donde pudieran crecer, pues también lo cubre el partido Rusia Unida, que es el partido de Putin. Entonces yo creo que veremos quizá una elección ya con un resultado pues ya bastante definido. No creo que veamos unas sorpresas, quizá algunos movimientos precisamente entre los principales competidores,
de quién tiene un poco más, un poco menos, en qué lugares tienen más presencia y sobre todo pues cuáles serían, qué están ocupando esta campaña para como plataforma para alcanzar otras posiciones políticas, algunos de ellos, y quizá sea el inicio. Ernesto, como por ejemplo, te pregunto, como por ejemplo el veterano Vladimir Zhirinovsky, ¿podríamos pensar que está apostándole a eso, a esta visibilización política en este momento coyuntural para pensar en algo más adelante? Sí, tanto Vladimir Zhirinovsky como la candidata que es presentada, que ahorita no recuerdo el nombre, han declarado que los dos tienen intenciones de hacer después de esto una carrera política, presentarse a candidaturas para la Duma o alcaldías de alguna ciudad, y yo creo que ese será su camino a partir de ahora. No creo que estén pensando seriamente que van a ganar la elección. De la actual elección, el presidente bien tiene una base sólida. Esto nos habla y sobre de todo Ksenia Sobchak. Nos habla de Ksenia Sobchak. Ksenia Sobchak es la presentadora, entre otras cosas, una mujer, bueno, muy vista en el país, una mujer bellísima, que realmente llama la atención porque también ha sido mediática, ha sido muy mediática esta campaña de ella. ¿Cuáles serían sus intereses? Pues yo creo que ella trata de hacer una base política principalmente entre las juventudes. Hay que recordar que Ksenia Sobchak viene del mundo de los medios de comunicación. Esto es una tendencia muy recurrente últimamente en varias elecciones alrededor del mundo, que aparecen candidatos que vienen de los medios de comunicación y se insertan en la política, algunos con más éxito que otros. Y el caso de ella pues es joven, hay que reconocer también que en Rusia pues hay un electorado joven que también está siendo crítico con el presidente Putin, y quizá ella capte estos votos y les dé una salida o se vuelva representante de algunos de ellos. En este sentido, pues podría tener bastante éxito y pues obviamente su candidatura llama mucho la atención, sobre todo en Occidente, porque pues Rusia no se caracteriza por ser un país precisamente abierto a la participación política de las mujeres. Hay que ver cómo fue el debate presidencial, en donde uno de los candidatos de la extrema derecha la insultó, llamándola pues de muchas maneras, sobre todo por su condición de mujer. Y esto habla no de toda la sociedad rusa, pero sí de una buena parte que está pues un poco sorprendida. Pero además tenemos las imágenes precisamente. Mientras nos dices esto, recordamos el episodio, ahí están las imágenes y recordamos cuál fue la reacción de ella, que tampoco se quedó quieta, ¿eh? Le lanzó el vaso de agua. No, para nada. Sí, claro, y esto habla de lo que te mencionaba hace rato, de esta competencia entre los líderes pequeños que están tratando de posicionarse con dureza. Yo creo que esto pues es de llamar la atención para nosotros, que el nivel del debate político llegue a este nivel de pues insultos públicos de este tipo y agresiones físicas mutuas, ¿no? En este caso, bueno, ella le arroja el vaso de agua. En mi experiencia, pues también pues parece que de pronto este tipo de discusiones no son tan extrañas en Rusia. Hay debates en el radio que llegan a los golpes, ¿no? Donde se están hablando del legado de Stalin y llegan a los golpes. Y digo, son recurrentes, no son normales, no es el estado de las discusiones políticas en Rusia. Por eso, Ernesto, fíjate que es por eso, sí, que el presidente Putin dijo que se hacía a un lado de los debates porque no tenían el nivel político de discusión, de reflexión acerca de lo que los rusos necesitaban escuchar, sino que este nivel de ataques él no se le medía a eso. Para despedirte quiero preguntarte sobre el peso de la figura del presidente Putin para los electores. ¿Qué será más definitorio? ¿Su política interna, doméstica, o su política exterior? Insertar a Rusia en la geopolítica mundial. Yo creo que hay que considerar los dos niveles. Tú lo pones muy bien en decir, en señalar estos dos niveles. Seguramente, como la mayoría de los pueblos del mundo, la política interna es mucho más influyente. Es decir, los logros que ha tenido el presidente Putin, a pesar de las sanciones, ha logrado estabilizar un poco la economía y avanzar en buena medida.
La cuestión geopolítica y la presencia rusa en el mundo es algo que influye, es algo que obviamente influye en una parte del electorado, pero normalmente en el elector común, en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos, en América Latina, en Rusia e incluso en Europa, la política exterior es raro que defina una elección. Yo creo que más bien es el peso y la imagen de Putin como este hombre que puede aglutinar a diferentes sectores políticos y que además pues tiene una imagen fuerte que ejemplifica disciplina y orden. Lo hemos visto en diferentes escenarios frente a empresarios, frente a la población, frente a otros grupos, siendo un hombre fuerte, siendo un hombre pues de mano dura, y que esto pues en Rusia, después del caos que ha dejado el liberalismo brutal después de la caída del modelo soviético, pues ha llamado mucho la atención y ha atraído a la mayoría de los electores rusos, y yo creo que ese es el factor que va a tener mayor influencia, esta capacidad que tiene o que ha tenido de poner una Rusia en paz y de ganar posiciones de las antiguas repúblicas soviéticas. Hay que ver todas las elecciones de candidatos prorrusos que han estado ganando en Europa principalmente. Así las cosas, entonces veremos dentro de 2 semanas cuál es el resultado de la encuesta definitiva, que es la de la ciudadanía en los centros electorales. Muchas gracias, Ernesto. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, buen fin de semana. Gracias también a ustedes, les deseamos buen fin de semana. Finalizamos esta semana. Lo ven ustedes con el análisis de la coyuntura en Noticias. Recuerden nuestra próxima cita, lunes 8:30 de la noche, hora local aquí en Caracas, en Venezuela. Y recuerden ustedes que hay algunos temas, bueno, son tantos en realidad, de los que hemos querido conversar, discutir, profundizar y no lo logramos por falta de tiempo. Ayer, por ejemplo, lo presentábamos con respecto a lo que significaba el Día Internacional de la Mujer. Lo dejábamos con imágenes. A partir del próximo lunes es lo que seguirán viendo aquí, a través de Noticias en la pantalla de Telesur. Hasta entonces, sigan con nosotros.